Él dedicó su vida a construir imperios de concreto y acero, despreciando cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Ella, por otro lado, vivía para nutrir la tierra y las flores, defendiendo un pequeño pedazo de paraíso en medio de la jungla de asfalto. Cuando sus mundos chocaron, él juró destruirla y todo lo que ella amaba. Pero el destino tenía otros planes, un plan donde el odio se convertiría en una obsesión feroz, y los celos, en un arma para luchar no por un terreno, sino por el corazón de la mujer que se había convertido en su más grande y delicioso tormento. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El rugido del motor fue lo primero que la alertó. Clara levantó la vista del rosal que estaba podando, con el ceño fruncido bajo el ala de su sombrero de paja. Un enorme camión de construcción, de un amarillo tan chillón que hería la vista, estaba maniobrando para entrar en el terreno baldío que colindaba con su jardín. Su corazón dio un vuelco, una sensación fría y desagradable que se extendió por su estómago. Sabía que ese día llegaría. Llevaba meses temiéndolo, desde que el letrero de se vende fue reemplazado por uno de vendido frente a la propiedad abandonada. Pero la realidad era siempre más brutal que la anticipación. Dejó las tijeras de podar en una cesta de mimbre y se secó el sudor de la frente con el dorso de su guante de jardinería, dejando una pequeña mancha de tierra en su piel. El camión se detuvo con un chirrido de frenos, y la puerta del copiloto se abrió. Un hombre con un traje caro y un aire de impaciencia saltó al suelo. Era alto, de hombros anchos y cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás. Llevaba gafas de sol que ocultaban sus ojos, pero Clara no necesitaba verlos para saber que la estaban barriendo con desdén. Él miró su jardín, el jardín de los recuerdos, con una mueca que torció sus labios finos. Observó las hileras de flores vibrantes, los árboles frutales que empezaban a brotar, el pequeño estanque con nenúfares y la humilde casita de madera al fondo, su hogar, como si fueran una plaga que debía ser erradicada. Clara sintió una oleada de ira protectora. Ese jardín era el legado de su abuela, el alma del barrio y el trabajo de su vida. No era una plaga, era un santuario. Caminó con paso decidido hacia la valla de madera blanca que separaba su pequeño paraíso del páramo de hierbajos que pronto se convertiría en un monstruo de concreto. Disculpe, dijo, su voz firme a pesar de los latidos de su corazón. ¿Puedo ayudarle en algo? El hombre se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos de un azul tan frío como el hielo. La miraron de arriba abajo, deteniéndose en sus botas llenas de barro y su delantal manchado. Dudo mucho que usted pueda ayudarme en algo, replicó con una voz profunda y arrogante que vibró en el aire. Soy Adrián Villanueva, presidente de Villanueva Holdings. Y he comprado este terreno. Lo dijo como si estuviera anunciando la llegada de un rey. Clara apretó los puños. Felicidades. Supongo que planea construir algo discreto y respetuoso con el entorno, dijo ella, el sarcasmo goteando de cada palabra. Una sonrisa torcida se dibujó en el rostro de Adrián. Respetuoso con mis ganancias, querrá decir. Vamos a construir, The Elysian Towers, el complejo residencial más lujoso de la ciudad. 200 apartamentos, piscina en la azotea, gimnasio de última generación. Una joya arquitectónica. Sonaba increíblemente orgulloso de su plan para robarle el sol a sus plantas y la paz a sus vecinos. Suena monstruoso, replicó Clara, sin poder evitarlo. La sonrisa de Adrián se desvaneció, reemplazada por una mirada cortante. Su opinión es irrelevante. Mis topógrafos estarán aquí mañana para delimitar el perímetro. Y déjeme darle un consejo, asegúrese de que sus hierbajos no invadan mi propiedad. No dudaré en usar herbicida. La amenaza era clara y directa. Clara sintió que la sangre le hervía. ¿Hierbajos? ¿Usted llama hierbajos a un ecosistema que ha tardado 30 años en florecer? Este es un pulmón para el barrio, un lugar donde los niños aprenden sobre la naturaleza y los ancianos vienen a recordar. No es solo un jardín, es un hogar. Adrián soltó una carcajada seca y sin alegría. ¿Un hogar?
Es un terreno desaprovechado. La nostalgia no paga las facturas, señorita. Hizo una pausa, esperando que ella le diera su nombre. Clara. Clara Rivera. Señorita Rivera. El progreso es inevitable. La ciudad crece, evoluciona. Y su pequeño huerto de aficionada se interpone en el camino de un proyecto multimillonario que dará empleo a cientos de personas. Se acercó a la valla, su presencia era intimidante, su costosa colonia invadiendo el aroma de tierra húmeda y lavanda. Escúcheme bien, porque no me gusta repetir las cosas. Usted tiene dos opciones, puede aceptar una oferta generosa para comprar su propiedad ahora y ahorrarse muchos problemas, o puede quedarse y ver cómo su precioso jardín se marchita a la sombra de mi edificio. La elección es suya. La oferta era una burla, una forma de humillarla. Sabía que su pequeño terreno valía mucho para él, no por el espacio en sí, sino por la molestia que le causaba. ¿Y si le digo que este jardín no está en venta? Ni ahora, ni nunca, desafió ella, levantando la barbilla. Adrián la miró fijamente por un largo momento, una batalla silenciosa librándose entre ellos. Sus ojos azules eran como fragmentos de un glaciar, fríos y peligrosos. Entonces ha elegido el camino difícil, dijo en voz baja. Lástima. No sabe con quién se está metiendo. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y subió al camión, dando una orden al conductor. El vehículo arrancó con un estruendo y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y un silencio tenso. Clara se quedó allí, temblando de rabia y miedo, mirando el espacio vacío donde el hombre había estado. La guerra había sido declarada. Al día siguiente, como había prometido, los topógrafos llegaron al amanecer. Clavaron estacas de madera con cintas naranjas a escasos centímetros de su valla, una invasión silenciosa pero agresiva. Clara observó desde la ventana de su cocina, con una taza de café intacta entre las manos. Su jardín, que siempre había sido un refugio de paz, ahora se sentía como un territorio sitiado. El barrio no tardó en reaccionar. Doña Elvira, una viuda de 80 años que vivía en la casa de al lado y había sido la mejor amiga de su abuela, fue la primera en llegar. Se apoyó en su bastón, con sus ojos vivaces llenos de indignación. ¿Qué es este escándalo, Clarita? ¿Quién es ese hombre de traje que parece un buitre esperando a que algo muera? Se llama Adrián Villanueva, Elvira. Ha comprado el terreno y quiere construir unas torres de apartamentos, explicó Clara, abriendo la pequeña puerta de la valla para dejarla pasar. Elvira soltó un bufido. Sobre el cadáver de tu abuela. Elena te dejó este jardín para que lo cuidaras, para que fuera el corazón de nuestra comunidad. No para que un ricachón con más dinero que alma lo sepultara bajo cemento. Durante todo el día, los vecinos fueron pasando, ofreciendo su apoyo. Los padres de los niños que jugaban en el pequeño césped junto al estanque, los jóvenes artistas que a veces montaban sus caballetes para pintar las flores, incluso el señor Mateo, el dueño de la panadería de la esquina, que le trajo una bandeja de croissants recién hechos como gesto de solidaridad. Estamos contigo, Clara, le decían todos. Este jardín es de todos. El apoyo de su comunidad le dio fuerzas, pero sabía que se enfrentaba a un enemigo poderoso. Investigó a Adrián Villanueva esa noche. Su rostro estaba por todas partes en las revistas de negocios y las secciones de finanzas de los periódicos. Lo llamaban el Midas del concreto, un tiburón implacable que había construido un imperio a base de comprar propiedades infravaloradas y convertirlas en proyectos de lujo, sin importarle las consecuencias sociales o medioambientales. Las historias sobre sus tácticas agresivas eran escalofriantes. Desalojos, demandas, campañas de acoso para desgastar a los que se oponían a él. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué podía hacer ella, una simple jardinera, contra un gigante como él? Unos días después, recibió una visita inesperada. Un hombre de aspecto serio, con un maletín de cuero, llamó a su puerta. Se presentó como Ramón Aguirre, el abogado de Adrián Villanueva. Mi cliente me ha pedido que le reitere su oferta, dijo con una voz monótona y sin emoción. Es una cantidad muy generosa, señorita Rivera.
Suficiente para que compre una casa mucho más grande en las afueras, con todo el terreno que desee para sus plantas. Clara lo miró directamente a los ojos. Señor Aguirre, por favor, dígale a su cliente que mi respuesta sigue siendo la misma. Esta tierra tiene un valor que su dinero no puede comprar. Es la memoria de mi abuela. El abogado suspiró, como si estuviera tratando con una niña terca. Mi cliente no es un hombre paciente. Entienda que la construcción comenzará pronto. Habrá ruido, polvo, maquinaria pesada día y noche. Su calidad de vida se verá afectada. Era otra amenaza, vestida de falsa preocupación. Lo entiendo perfectamente, dijo Clara, manteniendo la compostura. Y estoy preparada. Ahora, si me disculpa, mis rosas necesitan atención. Cerró la puerta con suavidad pero con firmeza. La guerra de desgaste había comenzado. Adrián no tardó en cumplir sus promesas. La semana siguiente, las excavadoras llegaron. El ruido era ensordecedor, un estruendo metálico constante que comenzaba al amanecer y no cesaba hasta el anochecer. El polvo lo cubría todo, una fina capa gris que se posaba sobre las hojas de sus plantas y se colaba por las rendijas de sus ventanas. Él mismo supervisaba las obras a menudo, de pie en el borde de su propiedad, con los brazos cruzados y una expresión de fría satisfacción. A veces, sus miradas se cruzaban por encima de la valla. Él la miraba con una mezcla de fastidio y una curiosidad que la desconcertaba. Ella le sostenía la mirada, negándose a mostrar debilidad. Un día, mientras regaba sus tomates, uno de los trabajadores, siguiendo órdenes directas de Adrián, activó una potente bomba de agua para asentar el polvo que acabó lanzando un chorro de agua embarrada sobre su huerto. Clara ahogó un grito de frustración al ver sus plantas cubiertas de lodo. Adrián la observaba desde la distancia, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Esa fue la gota que colmó el vaso. Esa tarde, después de limpiar meticulosamente cada hoja de sus tomateras, preparó una jarra de la limonada más dulce y refrescante que sabía hacer, con menta fresca de su propio jardín. Llevaba su peor ropa de trabajo, deliberadamente manchada de tierra y sudor. Cruzó al terreno de construcción y se dirigió directamente hacia él, ignorando las miradas de los trabajadores. Adrián la vio venir y su sonrisa se convirtió en un ceño fruncido. ¿Qué quiere ahora, Rivera? ¿Viene a quejarse del ruido? Clara se detuvo frente a él y le ofreció un vaso de limonada. Hace mucho calor, dijo con una sonrisa desarmante. He pensado que a lo mejor tenía sed. Es cortesía de los yerbajos. Adrián la miró como si le hubiera ofrecido veneno. Miró el vaso, luego a sus ojos desafiantes. Por un momento, Clara vio un destello de confusión en su rostro, una grieta en su armadura de arrogancia. No quiero su limonada, espetó, aunque su garganta parecía seca. Como quiera, dijo Clara encogiéndose de hombros. Pero debería saber que la ira deshidrata mucho. Bebió un largo sorbo del vaso, mirándolo por encima del borde, disfrutando de su desconcierto. Por cierto, le he dejado un pequeño regalo en la puerta de su oficina provisional. Se dio la vuelta y se marchó, dejándolo con la palabra en la boca. Cuando Adrián regresó a la caseta prefabricada que usaba como oficina, encontró una pequeña maceta de terracota en el escalón de la entrada. Dentro, una suculenta resistente y de aspecto espinoso, un cactus. Había una nota atada a ella con un trozo de cuerda. Para que su oficina tenga algo de vida. Esta planta es como yo, sobrevive en las condiciones más duras y tiene espinas para protegerse de las bestias. Adrián se quedó mirando la planta, una extraña sensación removiéndose en su interior. Era una mezcla de furia y algo más. Una especie de respeto a regañadientes. La mujer era una luchadora. Era exasperante, sí. Un obstáculo. Pero no era débil. Se encontró pensando en su sonrisa mientras le ofrecía la limonada. En la forma en que el sol hacía brillar los mechones de cabello que se escapaban de su sombrero. Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo. ¿Qué le pasaba? Era solo una jardinera molesta. Tomó la maceta y,
por alguna razón que no podía explicar, en lugar de tirarla a la basura, la colocó en una esquina de su escritorio, casi oculta detrás de una pila de planos. Su guerra silenciosa continuó durante semanas. Él ponía música a todo volumen. Ella organizaba picnics comunitarios en su jardín, llenando el aire de risas y el olor a barbacoa. Él levantaba lonas gigantescas que bloqueaban el sol de la tarde. Ella instalaba pequeños espejos estratégicamente para reflejar la luz hacia sus plantas más delicadas. Era una batalla de ingenio y resistencia. Un día, el abogado de Adrián, Ramón, lo visitó en la obra. Lo encontró mirando fijamente el jardín de Clara, donde ella estaba enseñando a un grupo de niños a plantar semillas. ¿Algún progreso?, preguntó Ramón. Es una plaga, murmuró Adrián, sin apartar la vista. Cada vez que creo que la tengo acorralada, encuentra una nueva forma de molestarme. Ramón sonrió levemente. Quizás la estrategia de la fuerza bruta no es la mejor en este caso, Adrián. Adrián se giró hacia él. ¿Y qué sugieres? ¿Que le envíe flores? No, pero, hay algo en el testamento de su abuela. Algo que pasamos por alto. Ramón abrió su maletín y sacó un documento. Adrián se lo arrebató de las manos y empezó a leer. Sus ojos se abrieron de par en par, su rostro palideció y luego se enrojeció de pura rabia. Soltó una maldición que hizo que varios trabajadores se giraran a mirarlo. Encontró a Clara regando sus geranios, tarareando una melodía alegre. Se plantó frente a la valla, con el rostro contraído por la furia. Rivera, gritó, haciendo que ella se sobresaltara y dejara caer la regadera. Él agitó el papel en su mano. ¿Sabía usted esto? ¿Sabía usted de esta estúpida cláusula? Clara frunció el ceño. ¿De qué está hablando? El testamento de su abuela. Dice que usted tiene derecho a vivir en esa cabaña y a cultivar este jardín mientras viva o decida voluntariamente marcharse. Dice que la propiedad del terreno principal estaba condicionada a respetar su usufructo vitalicio sobre esta parcela. No puedo echarla. No puedo construir en el límite exacto porque legalmente necesito dejar una franja de acceso y luz. Clara lo miró, y por primera vez, una sonrisa genuina y triunfante se extendió por su rostro. Su abuela. Incluso después de muerta, seguía cuidándola. Vaya. Parece que mi abuela era una mujer muy inteligente, dijo con una dulzura deliberadamente irritante. Adrián golpeó la valla con el puño. Esto es ridículo. Es inaceptable. Es la ley, señor Villanueva. Parece que vamos a ser vecinos durante mucho tiempo, canturreó ella, recogiendo su regadera. Ahora si me disculpa, mis petunias me esperan. Se alejó, contoneándose ligeramente, dejando a Adrián al otro lado de la valla, humeante de una rabia impotente que nunca antes había experimentado. Estaba atrapado. Atrapado con ella, con su jardín, con su sonrisa insufrible y con un cactus espinoso en su escritorio que ahora parecía burlarse de él. La convivencia forzada transformó la guerra abierta en una especie de guerra fría, llena de tensiones y pequeños actos de sabotaje y amabilidad inesperada. Adrián, incapaz de derribar la casa de Clara o de tocar su jardín, tuvo que rediseñar los planos, dejando una distancia incómoda pero legal entre su construcción y el oasis de Clara. Esto lo enfurecía cada día. Se despertaba con el canto de los pájaros que anidaban en los árboles de ella y se dormía con el aroma de las flores nocturnas que ella cultivaba. Su mundo, antes un universo ordenado de números y proyecciones de beneficios, ahora estaba invadido por los ritmos impredecibles de la naturaleza. Empezó a observarla. No como a un enemigo, sino con una curiosidad que lo carcomía. La veía trabajar bajo el sol, con una dedicación que rozaba la devoción. Veía cómo su rostro se iluminaba al hablar con sus vecinos. Veía la ternura con la que trataba a cada planta. Un día, una tormenta terrible azotó la ciudad. El viento aullaba y la lluvia caía a cántaros. Desde la ventana de su lujoso apartamento temporal al otro lado de la ciudad, Adrián vio las noticias del desastre. Pensó en la pequeña y frágil casa de madera y en el jardín. Una extraña inquietud se apoderó de él. ¿Estaría ella bien? La idea lo sacudió.
¿Desde cuándo le importaba? Condujo hasta la obra en mitad de la noche, con la excusa de comprobar si la tormenta había causado daños en la construcción. Pero sus ojos se dirigieron inmediatamente a la propiedad de Clara. Un enorme árbol viejo, uno de los más grandes del jardín, había sido derribado por el viento y se había estrellado contra una esquina del tejado de su casa, abriendo un boquete. Sin pensarlo dos veces, saltó la valla. La encontró dentro, tratando de poner cubos para recoger el agua que se filtraba, empapada y temblando, pero con una expresión decidida en el rostro. «Usted», exclamó ella al verlo, sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «¿Qué cree que hago?», gruñó él, quitándose la chaqueta de cuero y mirando el agujero en el techo. «Su ridícula choza se va a venir abajo». «Puedo arreglármela sola», replicó ella, con el orgullo herido. «No sea estúpida», dijo él, y había un filo de preocupación genuina en su voz que los sorprendió a ambos. «Esto es peligroso». «Venga, la llevaré a un hotel». Clara lo miró fijamente. Vio la lluvia pegada a su pelo, su traje caro manchado de barro por haber saltado la valla. Por primera vez, no vio al desarrollador despiadado, sino a un hombre. «No voy a dejar mi casa», dijo con terquedad. Adrián suspiró, exasperado. Vio una lona grande de las que usaban en la obra tirada cerca de una pila de materiales. La agarró. «Entonces, al menos, déjeme ayudarle a tapar esto». Pasaron las siguientes 2 horas trabajando juntos bajo la lluvia torrencial. Él, subido a una escalera que encontró en el cobertizo de ella, luchando por sujetar la pesada lona al techo. Ella, abajo, sujetando la escalera y pasándole herramientas, sus manos rozándose de vez en cuando en la oscuridad. El contacto era eléctrico, una corriente que los recorría a ambos, cargada de la tensión acumulada durante semanas. Cuando terminaron, estaban empapados hasta los huesos y exhaustos. «Gracias», murmuró Clara, sin poder mirarlo a los ojos. Adrián solo asintió, su garganta de repente seca. La miró, con el pelo mojado pegado a su cara y el agua goteando por su barbilla. Nunca le había parecido tan vulnerable, ni tan hermosa. Sintió un impulso irracional de secarle la cara con el pulgar, de apartarle un mechón de pelo de los ojos. Se contuvo a duras penas, retrocediendo un paso. «¿Tienes café?», preguntó bruscamente, para romper el hechizo. Dentro de la pequeña y acogedora cocina, mientras el café se preparaba, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Adrián observó el lugar. Estaba lleno de libros, herramientas de jardín colgadas en la pared y fotos de Clara con una mujer mayor que supuso era su abuela. Era un hogar cálido y vivido, todo lo contrario a su apartamento minimalista y estéril. «Su abuela, supongo», dijo, señalando una foto. Clara sonrió con nostalgia. «Sí. Ella creó este jardín de la nada. Decía que plantar algo era un acto de fe en el futuro». Adrián no dijo nada. Él construía el futuro con acero y cristal, un futuro que se podía cuantificar y vender. La idea de un futuro basado en algo tan frágil como una semilla le era ajena. Le pasó una taza de café caliente. Sus dedos se rozaron de nuevo, y esta vez, ninguno de los dos apartó la mano de inmediato. El calor pareció viajar desde sus dedos hasta su pecho. Adrián carraspeó y se alejó. «Debería irme». «Adrián», lo llamó ella por su nombre por primera vez. Él se detuvo en la puerta. «Lo de esta noche, gracias». «¿De verdad?». Él la miró por encima del hombro. «El techo de su casa es un peligro para la seguridad de mi obra», dijo, volviendo a su tono brusco. Era una medida de precaución. Pero ambos sabían que era una mentira. Mientras se alejaba bajo la lluvia que amainaba, Adrián no podía dejar de pensar en el calor de su cocina, en el olor a café y tierra mojada, y en el tacto de su mano. Se estaba complicando la vida. Esa mujer, con su estúpido jardín y su testaruda resistencia, se estaba metiendo bajo su piel de una forma peligrosa. Unos días después, para empeorar las cosas, apareció un nuevo jugador en el campo. Clara recibió la visita de un viejo amigo de la universidad, Mateo. Era un arquitecto paisajista y abogado ambientalista, todo lo que Adrián no era.
Era apuesto de una manera relajada y bohemia, con una sonrisa fácil y unos ojos cálidos que no dejaban de mirar a Clara con una adoración apenas disimulada. Adrián los vio desde su oficina. Vio cómo Mateo abrazaba a Clara, un abrazo largo y familiar que hizo que algo feo se retorciera en su estómago. Vio cómo caminaban juntos por el jardín, cómo Mateo tocaba una flor y luego rozaba la mano de Clara al devolvérsela. Vio cómo se reían, sus cabezas juntas, compartiendo un chiste o un recuerdo. Sintió un acceso de rabia irracional, tan intensa que tuvo que agarrarse al borde de su escritorio para no lanzar algo contra el cristal. ¿Quién era ese tipo? ¿Y por qué le importaba tanto? Mateo, es increíble verte. Gracias por venir tan rápido, decía Clara, su rostro iluminado con una alegría que Adrián nunca había visto en ella, o al menos, no dirigida a nadie cerca de él. Nunca te dejaría sola en una pelea, lo sabes. Y menos contra un tiburón como Villanueva, respondió Mateo, apretando su hombro con familiaridad. He revisado la cláusula del testamento y los planos de su construcción. Tengo algunas ideas. Podemos hacerle la vida muy, muy difícil. Adrián los observó toda la tarde. Los vio tomar un café en el porche de la pequeña casa, tan cerca que sus rodillas casi se tocaban. Vio a Mateo arreglar la parte de la valla que él mismo había golpeado en su ataque de ira. Lo vio mirar a Clara con una ternura que a Adrián le provocó náuseas. Se dio cuenta de que no era rabia lo que sentía. Era algo más primitivo, más oscuro. Eran celos. Unos celos feroces, abrasadores, que no tenían ningún sentido. Odiaba a esa mujer, ¿no? Odiaba su jardín, su resistencia, su estúpida limonada. Pero la idea de otro hombre en su espacio, haciéndola sonreír, tocándola, era insoportable. Esa noche, incapaz de concentrarse, salió de su oficina. Clara y Mateo seguían en el jardín, aprovechando la luz del crepúsculo. Mateo le estaba mostrando algo en un libro grande, su brazo rodeando casualmente los hombros de ella. Adrián apretó los dientes. Sin pensarlo, marcó el número de su capataz. Hernán, dijo con voz dura. Quiero que mañana a primera hora instales un sistema de altavoces en el perímetro de la obra. Pondremos música. Fuerte. Desde las 7 de la mañana. Que no puedan ni oír sus propios pensamientos. Colgó el teléfono. Miró de nuevo a la pareja en el jardín. Mateo ahora le apartaba un mechón de pelo de la cara a Clara, un gesto íntimo y tierno. Adrián sintió un deseo violento de saltar la valla, de agarrar a ese hombre y arrancarle las manos. De agarrar a Clara ¿y qué? Sacudió la cabeza, confundido y furioso por sus propias reacciones. Regresó a su oficina, cerró las persianas para no verlos más y se sirvió un whisky. Miró el pequeño cactus en su escritorio. Lo había regado esa mañana, sin saber muy bien por qué. Cogió la maceta, dispuesto a estrellarla contra la pared. Pero se detuvo. Sus dedos rozaron las pequeñas espinas. Sobrevive en las condiciones más duras y tiene espinas para protegerse de las bestias. La bestia, se dio cuenta con una amarga punzada de autoconocimiento, era él. Pero ya no estaba seguro de si quería destruirla. El deseo que había nacido de la rabia y la frustración ahora estaba siendo alimentado por los celos. Y se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso, una necesidad de poseer, de conquistar, de ser él el único que pudiera hacerla sonreír o enfurecerse. El odio seguía ahí, pero ahora estaba enredado con un deseo tan intenso que lo asustaba. Ya no quería luchar solo por el terreno. Quería luchar por ella. Quería ganar. Y no le importaba qué tácticas sucias tuviera que usar para conseguirlo, incluso si la primera persona a la que tenía que apartar del camino era a ese sonriente y odioso amigo suyo. La guerra por el jardín había terminado. La guerra por Clara acababa de empezar. El estruendo comenzó puntualmente a las 7 de la mañana. No era el ruido habitual de la construcción al que Clara ya se había acostumbrado, sino algo mucho peor, una cacofonía de música electrónica con un bajo tan potente que hacía vibrar los cristales de su pequeña casa. Clara se tapó los oídos, derramando el café que acababa de servirse.
Mateo, que se había quedado en el sofá cama de la sala para poder empezar a trabajar temprano en la estrategia legal, apareció en la puerta de la cocina con el pelo revuelto y una expresión de puro desconcierto. ¿Qué demonios es eso? ¿Una discoteca en una obra?, preguntó a gritos para hacerse oír por encima del ritmo martilleante. Clara miró por la ventana hacia la obra. Vio los enormes altavoces negros que habían instalado en postes, orientados directamente hacia su jardín. Y vio a Adrián, de pie junto a su oficina, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia. Era una declaración de guerra infantil y ridícula, pero increíblemente efectiva. Es él, dijo Clara con los dientes apretados. Es su respuesta a que estés aquí. No soporta no tener el control. La táctica de Adrián no solo la afectó a ella. En menos de media hora, los vecinos empezaron a salir de sus casas, con batas y caras de sueño convertidas en máscaras de furia. Doña Elvira aporreó la valla de Clara con su bastón. Clarita. Y ese sinvergüenza nos va a dejar sordos. Y mis pobres canarios están teniendo un ataque de pánico. Mateo salió a calmarla. Tranquila, doña Elvira. Esto es ilegal. Las ordenanzas de ruido son muy claras. Vamos a llamar a la policía ahora mismo. La llegada de 2 agentes de policía obligó a los trabajadores a bajar el volumen, pero Adrián se enfrentó a ellos con una arrogancia gélida, mostrando un permiso especial para trabajar con maquinaria ruidosa desde primera hora. Era un permiso vago y probablemente obtenido con algún soborno, pero suficiente para dejar a los agentes encogiéndose de hombros. Técnicamente no podemos hacer nada si se mantiene por debajo de ciertos decibelios, explicó uno de ellos a Mateo. Lo siento. La música continuó todo el día, a un volumen que era legalmente tolerable pero psicológicamente tortuoso. Clara intentó trabajar en el jardín, pero la música sintética y repetitiva chocaba violentamente con la paz de su santuario. Se sentía como una invasión sónica, un ataque directo a su alma. Mateo, por otro lado, parecía energizado por la confrontación. Pasó el día al teléfono, hablando con concejales, inspectores y abogados ambientalistas. Está cometiendo un error tras otro, le dijo a Clara durante un breve respiro para el almuerzo. Esto se llama acoso. Y podemos usarlo en su contra. Por la tarde, mientras Mateo revisaba unos documentos en el porche, Adrián cruzó la línea invisible que lo separaba y se acercó a la valla. Mateo se levantó de inmediato, interponiéndose entre él y Clara. Villanueva. ¿Algún problema?, preguntó Mateo con una calma que a Adrián le resultó insultante. Mi único problema es la plaga que se ha instalado en la propiedad vecina, replicó Adrián, sin apartar sus ojos fríos de Clara. Ignoró a Mateo por completo. ¿Qué pasa, Rivera? ¿Ya no puedes luchar tus propias batallas? ¿Necesitas que tu perrito faldero te defienda? Clara dio un paso al frente, furiosa. Mateo es mi amigo y mi abogado. Algo que tú, con tu ejército de buitres trajeados, pareces no entender, la lealtad. No todo se compra y se vende. Oh, créeme, entiendo la lealtad. La del dinero, se burló Adrián. Su mirada bajó por el cuerpo de Clara, deteniéndose por un instante en sus labios antes de volver a sus ojos. Dime, ¿cuánto te cobra por sus servicios? A lo mejor puedo mejorar su oferta. Me encantaría ver la cara que pone cuando te deje plantada por un cheque más grande. La insinuación era tan vulgar y tan directa que dejó a Clara sin aliento. Mateo dio un paso adelante, con los puños apretados. Escúchame bien, Villanueva. No tienes derecho a hablarle así. Si quieres una pelea, la tendrás conmigo, en los tribunales. Y te aseguro que te voy a sacar hasta el último céntimo por cada norma que has infringido. Adrián finalmente se dignó a mirar a Mateo, con una sonrisa despectiva. ¿Tú? ¿Vas a asustarme tú? He aplastado a hombres como tú en el desayuno. Eres un idealista de poca monta que juega a ser un héroe. Pero aquí, en el mundo real, los héroes no ganan. Gana el que tiene más poder. Se acercó más a la valla, su voz bajando a un susurro peligroso dirigido solo a Clara. Disfruta de tu caballero andante mientras dure. Todos tienen un precio.
Se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de veneno. Clara temblaba, no de miedo, sino de una rabia profunda. «Es despreciable», murmuró. Mateo le puso una mano en el hombro. «No dejes que te afecte. Es lo que quiere. Quiere desestabilizarte. Pero no lo conseguirá. Mañana mismo presentaré una orden de alejamiento por acoso». Esa noche, Clara no podía dormir. La música había cesado, pero las palabras de Adrián resonaban en su cabeza. Salió al jardín. La luna llena bañaba las flores en una luz plateada, creando un paisaje de ensueño. Necesitaba sentir la tierra bajo sus manos, reconectar con su mundo. Estaba de rodillas, arrancando unas malas hierbas cerca de la valla, cuando una sombra la cubrió. Levantó la vista de golpe. Era Adrián. Había saltado la valla y estaba de pie a pocos metros de ella, una silueta oscura contra la luz de su propia obra. Su corazón dio un vuelco. «Lárguese de mi propiedad», siseó ella, poniéndose de pie de un salto y agarrando una pequeña pala de jardín como si fuera un arma. «¿O qué? Vas a golpearme con tu palita», dijo él, su voz era un murmullo grave en la quietud de la noche. Avanzó un paso más. Ella retrocedió. «¿Qué es lo que quiere? ¿No ha tenido bastante por hoy?» «Quiero entenderte», dijo él, y la sinceridad inesperada en su voz la descolocó. Se detuvo a apenas un brazo de distancia. Su colonia cara se mezclaba con el aroma nocturno del jazmín. Era una combinación extraña y embriagadora. «Entender por qué te aferras a este pedazo de tierra inútil como si fuera un tesoro. ¿Qué tiene de especial? Tiene historia. Tiene vida. Tiene memoria», respondió ella, con la voz temblorosa pero firme. «Cosas que su dinero no puede fabricar». Él la miró intensamente, sus ojos azules brillando en la oscuridad. «Todo tiene un precio, Clara. Todo el mundo se quiebra tarde o temprano». Extendió una mano y le rozó la mejilla con el dorso de sus dedos. La piel de Clara ardió ante el contacto. Fue un gesto tan inesperado, tan íntimo, que la dejó paralizada. Su piel era áspera pero cálida. «Dime, Clara», susurró, su aliento cálido rozando su cara. «¿Tu amigo, el abogado, te toca así? ¿Sabe encontrar los lugares que te hacen temblar?» Se inclinó más cerca, su boca a centímetros de la de ella. Clara podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Su mente le gritaba que se apartara, que lo golpeara, pero su cuerpo la traicionó, quedándose inmóvil, expectante. «¿Crees que él sabe lo que es el deseo de verdad?», continuó él, su voz era pura seducción venenosa. «El deseo de poseer algo tan completamente que estarías dispuesto a incendiar el mundo para conseguirlo. Él te mira con adoración. Yo te miro y quiero arrancarte esa ropa sucia, ponerte de rodillas en tu propia tierra y hacerte olvidar tu nombre y el de cualquier otro hombre». El shock de sus palabras la sacudió finalmente. Lo empujó con todas sus fuerzas. «Es usted un cerdo. Un animal», gritó, retrocediendo. Él no se movió, solo la miró, una extraña mezcla de triunfo y algo parecido al dolor en sus ojos. «Quizás. Pero soy un animal que te hace sentir algo. Admítelo. Tu corazón está latiendo tan fuerte como el de un pájaro enjaulado. Lo oigo desde aquí». Era verdad. Su corazón martilleaba en su pecho de una forma vergonzosa. Lo odiaba. Odiaba la reacción que provocaba en ella. «Fuera», dijo con una voz que esperaba que sonara más fuerte. «Fuera de mi jardín. Ahora». Adrián la sostuvo la mirada un segundo más, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro enfurecido y asustado. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta, saltó la valla con una agilidad sorprendente y desapareció en las sombras de su imperio de metal. Clara se quedó allí, temblando incontrolablemente, con el eco de sus palabras y el fantasma de su tacto ardiendo en su piel. Odiaba a Adrián Villanueva, pero lo que era peor, por un terrible y fugaz momento en la oscuridad, su cuerpo había deseado a ese animal. Al día siguiente, Mateo cumplió su palabra.
Un notario entregó una orden judicial preliminar en la obra, prohibiendo a Adrián y a sus empleados cualquier forma de acoso, incluyendo el ruido excesivo, la intimidación y, sobre todo, el ingreso no autorizado en la propiedad de Clara. Adrián recibió el papel con una calma gélida, lo rompió en pedazos delante del notario y lo tiró a la basura. Díganle a su cliente que necesitará más que un papelito para detenerme, fue su único comentario. Sin embargo, la música paró. Adrián no era estúpido, sabía cuando una amenaza legal era real. Pero la guerra simplemente cambió de frente. Ahora, se dedicaba a hacer la vida imposible a la comunidad que apoyaba a Clara. Los camiones de la construcción empezaron a aparcar accidentalmente bloqueando las entradas de las casas de los vecinos. El polvo de la obra se volvió inexplicablemente más denso. Pequeños inconvenientes, todos plausibles, pero claramente deliberados para desgastar la moral del barrio. Fue doña Elvira quien tuvo la idea. No podemos dejarnos intimidar, declaró una tarde, en una reunión improvisada en el jardín de Clara. Tenemos que demostrarle a ese hombre que no somos solo un puñado de casas, sino una comunidad. Tenemos que celebrar nuestro festival anual de la cosecha aquí mismo, en tu jardín, Clarita. Más grande y ruidoso que nunca. La idea se extendió como la pólvora. El festival era una tradición del barrio, un pequeño evento que solían celebrar en el parque local. Celebrarlo en el Jardín de los Recuerdos era un acto de desafío, una forma de reclamar su espacio y su alegría frente al monstruo de concreto que crecía a su lado. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Todos colaboraron. El señor Mateo, el panadero, prometió hornear sus famosos pasteles de manzana. Los jóvenes artistas del barrio se ofrecieron a montar un escenario y a tocar música en vivo. Los padres organizaron juegos para los niños. El jardín se llenó de risas, planificación y un espíritu de unidad que era el antídoto perfecto para el veneno de Adrián. Clara estaba en su elemento. Dirigía, organizaba, plantaba flores nuevas para que el jardín estuviera en su máximo esplendor. Mateo estaba a su lado en cada paso, ofreciendo su ayuda, su apoyo y sus sonrisas de admiración. Adrián lo observaba todo desde su torre de marfil, su oficina con aire acondicionado. Cada risa que escuchaba del jardín era como un taladro en su cerebro. Cada vez que veía a Mateo poner una mano en la espalda de Clara o compartir una broma con ella, sentía la misma quemazón de celos. Se estaba volviendo loco. Sentado en su silla de cuero de $1000, mirando a esa gente humilde encontrar la felicidad en un simple jardín, se sentía extrañamente vacío. Tenía dinero para comprar todo el barrio, pero no podía comprar esa camaradería, esa alegría genuina. La noche antes del festival, hizo su jugada. A la mañana siguiente, Clara se despertó y encontró una enorme valla metálica, de esas que se usan en las obras, bloqueando la entrada principal de su jardín a la calle. Habían dejado solo un pequeño pasillo, apenas suficiente para que pasara una persona de lado. Era imposible que la gente entrara cómodamente, que los músicos metieran sus equipos o que el panadero llevara sus pasteles. La desesperación se apoderó de Clara por un momento. Miró la monstruosa valla y luego la imponente estructura del edificio en construcción. Se sintió pequeña, impotente. Pero entonces apareció doña Elvira, seguida por el señor Mateo y una docena de vecinos más. Nadie dijo nada. Simplemente se pusieron a trabajar. Usando la entrada trasera del jardín, que daba a un pequeño callejón, formaron una cadena humana. Pasaron de mano en mano las sillas, las mesas, los instrumentos, la comida. Trabajaron juntos, con una determinación silenciosa y obstinada que era más elocuente que cualquier grito. El festival comenzó a mediodía. A pesar de la valla, la gente acudió en masa, entrando de uno en uno por el estrecho pasillo, en un acto de solidaridad. El jardín se llenó de vida. Había música, niños corriendo y persiguiendo mariposas, el olor a comida recién hecha mezclándose con el de las flores. Era hermoso. Una victoria rotunda y vibrante sobre la tiranía silenciosa de Adrián. Adrián lo observaba desde la ventana de su oficina, con un vaso de whisky en la mano, incluso siendo mediodía. Veía a la gente reír. Veía a los niños jugar. Y entonces la vio a ella.
Clara estaba en el centro de todo, radiante. Llevaba un sencillo vestido de verano estampado con flores, su pelo recogido en una trenza suelta. Su rostro estaba iluminado por una felicidad pura y sin adulterar. La banda empezó a tocar una melodía alegre y Mateo la sacó a bailar. Ella se rió, aceptando su mano. Empezaron a dar vueltas entre las mesas, con una facilidad y una compenetración que hablaba de años de amistad y quizás algo más. Mateo la hizo girar y, por un instante, Clara miró en dirección a la obra, y sus ojos se encontraron con los de Adrián a través del cristal. Su sonrisa flaqueó por una fracción de segundo, un reconocimiento de su presencia, de su guerra silenciosa. Pero luego se volvió hacia Mateo y la sonrisa regresó, más brillante que antes. En ese momento, Adrián sintió algo romperse dentro de él. No era rabia. Era una dolorosa y abrumadora sensación de derrota. No importaba cuánto dinero tuviera, cuántas vallas construyera, cuántas tácticas sucias empleara. Nunca podría tocar esa luz que ella poseía. Él solo sabía destruir. Ella sabía crear vida. El whisky le supo amargo en la boca. Vio cómo Mateo se inclinaba para susurrarle algo al oído a Clara, y cómo ella respondía con una risa que el viento llevó hasta su ventana. Fue demasiado. Dejó el vaso sobre la mesa y salió de la oficina. No esperó a que el festival terminara. Esperó en la oscuridad, cerca de la valla, como un depredador. Vio cómo la gente se iba, cómo los músicos recogían sus cosas, cómo los vecinos se despedían de Clara con abrazos y palabras de agradecimiento. Vio a Mateo quedarse hasta el final, ayudándola a recoger. Vio cómo le acariciaba el brazo y se despedía con un beso en la mejilla, un beso que se prolongó un poco más de lo necesario. Y entonces se quedó sola. Clara, agotada pero feliz, se sentó en uno de los bancos, suspirando y contemplando su jardín bajo las guirnaldas de luces que habían colgado. Fue entonces cuando Adrián saltó la valla. El sonido lo delató. Ella se puso de pie de un salto, con el corazón en la garganta. «Otra vez usted», dijo, su voz cansada pero firme. «Felicitaciones, Rivera», dijo él, su voz era un gruñido bajo. Se acercó a ella, sus pasos lentos y deliberados. «Ha ganado la batalla de hoy. Su pequeño ejército de jardineros y panaderos ha demostrado ser persistente. No es un ejército. Es mi familia. Mi comunidad». «Algo que usted nunca entenderá», replicó ella. «Oh, lo entiendo. Entiendo que les das pan y circo para mantenerlos contentos y de tu lado», se burló él, deteniéndose a unos centímetros de ella. El olor a whisky era tenue, pero perceptible. «¿Les das flores y sonrisas, y a tu pequeño abogado qué le das? ¿Pequeños bailes y promesas susurradas?» La crudeza de su pregunta la golpeó. «Mi relación con Mateo no es de su incumbencia. Es un hombre bueno y decente». «Decente», escupió la palabra como si fuera un insulto. «Decente es aburrido. Decente es predecible. Decente no hace que se te acelere el pulso. Decente no te mira como si quisiera devorarte». Se abalanzó sobre ella, agarrándola por los brazos. Su fuerza la sorprendió. «Suélteme», gritó ella, luchando contra él. «Admítelo, Clara. Estabas bailando con él, pero me estabas mirando a mí. Me sentiste observándote». «¿Está loco?» «Sí, estoy loco». «Me estás volviendo loco», rugió él, su rostro a milímetros del de ella. Sus ojos ardían con una mezcla de celos, furia y un deseo crudo y desesperado. «Odio este lugar. Odio tus flores, odio a tus vecinos, odio a tu maldito abogado. Pero te miro y...». No terminó la frase. En lugar de eso, aplastó su boca contra la de ella. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso furioso, posesivo, un acto de desesperación y conquista. Sus labios eran duros, exigentes. Clara se quedó congelada por el shock durante un segundo, y luego la rabia y una corriente eléctrica prohibida la recorrieron al mismo tiempo. Trató de empujarlo, pero él la sujetó con más fuerza, profundizando el beso, su lengua buscando la de ella con una arrogancia que la dejó sin aliento.
Y entonces, para su eterno horror, su cuerpo la traicionó por completo. Una parte de ella, una parte oscura y desconocida, respondió. El forcejeo se debilitó, sus manos, que habían estado empujando su pecho, se crisparon sobre la tela de su camisa. El beso cambió. La furia de él se suavizó, convirtiéndose en una necesidad desesperada. Su agarre en sus brazos se aflojó, una mano subió a su nuca, enredándose en su trenza, mientras la otra se deslizó por su espalda, atrayéndola más cerca, hasta que sus cuerpos estuvieron completamente presionados. El beso se volvió hambriento, explorador, como si ambos hubieran estado muriendo de sed y acabaran de encontrar la única fuente de agua en el desierto. Clara gimió contra su boca, un sonido de rendición y confusión. Odiaba a este hombre. Él representaba todo lo que ella despreciaba. Pero en ese momento, bajo las luces del festival, en medio de su jardín violado, nada tenía sentido, excepto la sensación de su boca sobre la de ella. Tan bruscamente como empezó, terminó. Adrián se apartó, jadeando. La miró, sus ojos azules ahora oscuros por la confusión y el deseo. Vio el shock y el horror en el rostro de ella, sus labios hinchados por el beso, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y desconcierto. Parecía que iba a decir algo, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Una mirada de profundo autodesprecio cruzó su rostro. Sin una palabra más, se dio la vuelta y se fue, saltando la valla y desapareciendo en la noche, dejándola sola, temblando, con el sabor a whisky y a un odio peligrosamente cercano al deseo en sus labios. A la mañana siguiente, Clara se despertó con la sensación de tener resaca, aunque no había probado una gota de alcohol. El recuerdo del beso la asaltaba, una y otra vez. Se sentía sucia, confundida, traicionada por su propio cuerpo. Se pasó todo el día evitando mirar hacia la obra, pero podía sentir su presencia, una energía oscura que pulsaba al otro lado de la valla. A media mañana, uno de los trabajadores de la construcción, un hombre mayor y de aspecto amable llamado Hernán, el capataz, llamó a su puerta. Sostenía torpemente una caja enorme, envuelta en papel de seda y atada con una cinta de raso. El señor Villanueva me pidió que le entregara esto, dijo, sin mirarla a los ojos, como si estuviera avergonzado. Clara miró la caja con repugnancia. Sabía lo que era, un intento de disculpa, una transacción. Abrió la puerta y la cogió. Dentro, encontró el bolso de diseñador más caro que había visto en su vida, acompañado de una simple tarjeta con la letra apretada y masculina de Adrián. Mis disculpas por anoche, leía. Un gesto vacío y ofensivo. ¿Creía que podía borrar su comportamiento animal con un regalo caro? ¿Qué podía comprar su perdón como si fuera una mercancía? Una furia fría y clara la invadió. Sin pensarlo dos veces, marchó directamente a la obra. Los trabajadores se detuvieron para mirarla pasar, con la cara manchada de tierra y el pelo suelto por el viento, sosteniendo la caja como si fuera una bomba. Irrumpió en la oficina de Adrián sin llamar. Él estaba de espaldas, mirando por la ventana, hacia su jardín. Se giró al oírla entrar, y por un momento, ella vio una vulnerabilidad en su rostro que la sorprendió, pero desapareció tan rápido como llegó. ¿Qué haces aquí?, preguntó él, su voz era un murmullo ronco. Clara arrojó la caja sobre su escritorio. El bolso se derramó sobre los planos. ¿Qué es esto? ¿Así es como funciona su mundo? Toma lo que quiere y luego envía un soborno para limpiar su conciencia, espetó ella, su voz temblando de rabia contenida. Adrián la miró, su mandíbula se tensó. Fue una disculpa. ¿Una disculpa? No sabe lo que significa esa palabra. Una disculpa requiere arrepentimiento, no un recibo de compra. Puede comprar terrenos, permisos, el silencio de la gente, pero no puede comprarme a mí. No puede borrar lo que hizo anoche con un estúpido trozo de cuero. Se acercó más, golpeando su escritorio con la palma de la mano. Escúcheme bien. Aléjese de mí. Aléjese de mi casa. Aléjese de mi vida. La próxima vez que cruce esa valla, no llamaré a un abogado. Llamaré a la policía y lo acusaré de agresión. ¿Le queda claro? Adrián se quedó en silencio, su rostro una máscara impenetrable.
No se disculpó de nuevo. No se defendió. Simplemente la observó, absorbiendo su furia con una intensidad que era casi tan violenta como el beso de la noche anterior. Satisfecha de haber dicho lo que pensaba, Clara se dio la vuelta para marcharse. Pero su voz la detuvo en la puerta. El bolso te habría quedado bien, dijo en voz baja. El color resaltaba tus ojos. Ella no se giró. Salió de la oficina y cerró la puerta de un portazo. Volvió a su jardín, a su santuario, pero ya no se sentía igual. Había sido contaminado. Por él. Adrián se quedó de pie durante mucho tiempo después de que ella se fuera. Miró el bolso de lujo tirado sobre sus planes de conquista. Se sentía como un idiota. La había besado. Había perdido el control de una manera que no le había pasado en años. Y ella le había dejado muy claro su lugar. La agresión no funcionaba. La intimidación no funcionaba. El dinero no funcionaba. Sus tácticas habituales eran inútiles contra ella. Se dio cuenta de que si quería ganar, si realmente quería tenerla, tenía que cambiar de estrategia. No podía derribar sus muros, así que tendría que encontrar otra puerta. Miró por la ventana de nuevo. Vio a doña Elvira hablando con Clara, consolándola. Vio al panadero dejar una bolsa de pan fresco en su porche. Vio su comunidad, su base de poder. Y una idea fría y calculadora comenzó a formarse en su mente. No podía destruir su jardín, la ley se lo impedía. No podía intimidarla, ella era demasiado fuerte. Pero, ¿y si le quitaba a su gente? ¿Y si, en lugar de ser el villano del barrio, se convertía en su benefactor? Podía ofrecerles cosas que Clara nunca podría darles: dinero, mejoras, seguridad. Una sonrisa lenta y sin alegría se extendió por su rostro. Si el odio no podía conquistarla, tal vez lo haría una amabilidad calculada y venenosa. Decidió que su primera visita sería a doña Elvira. La anciana era la matriarca del barrio. Si lograba ponerla de su lado, el resto caería como fichas de dominó. La guerra no había terminado. Solo se había vuelto mucho más sucia y silenciosa. La transformación de Adrián fue tan sutil y gradual que al principio nadie en el barrio, ni siquiera Clara, lo notó. La hostilidad abierta cesó. Los camiones dejaron de bloquear las entradas, el polvo disminuyó misteriosamente y la obra, aunque seguía siendo una presencia imponente y ruidosa, se adhirió escrupulosamente a todos los horarios y regulaciones. Adrián dejó de aparecer por el perímetro para lanzar miradas de desafío, en su lugar, se le veía a menudo hablando con su capataz, Hernán. Revisando planos con una concentración profesional que parecía ignorar por completo la existencia del jardín. Clara, aunque aliviada por el cese de las hostilidades, se mantuvo en guardia. No confiaba en él. Sabía que un hombre como Adrián Villanueva no se rendía, simplemente cambiaba de táctica. Mateo compartía su escepticismo. Está tramando algo, Clara, le advirtió durante una de sus frecuentes visitas. Los tiburones no se convierten en delfines de la noche a la mañana. Sigue documentando todo. Cada pequeño detalle. Y así lo hizo, aunque no había mucho que documentar. La vida, extrañamente, había vuelto a una especie de normalidad tensa. La primera jugada de Adrián fue dirigida, tal como había planeado, a doña Elvira. Se presentó en su puerta una tarde, vestido no con su habitual traje de poder, sino con unos pantalones de tela y una camisa de lino, con las mangas arremangadas. Llevaba una cesta de frutas exóticas que parecían recién cosechadas de un paraíso tropical. Doña Elvira abrió la puerta con cautela, con su bastón firmemente sujeto. Usted, dijo con desconfianza. Buenas tardes, señora, dijo Adrián con una sonrisa educada y una inclinación de cabeza casi respetuosa. Soy Adrián Villanueva. Sé que no hemos empezado con buen pie, y por eso he venido a disculparme personalmente por las molestias que mi obra ha podido causarle a usted y a los demás vecinos. Por favor, acepte esto como un pequeño gesto de buena voluntad. Doña Elvira miró la cesta, luego al rostro de Adrián. Estaba preparada para un monstruo, no para un hombre joven y apuesto con modales impecables. Las molestias no han sido pequeñas, joven, replicó,
aunque su tono era menos hostil que antes. Lo sé. Y tiene toda la razón, admitió Adrián. Estoy intentando corregir eso. De hecho, he notado que el pavimento de la acera frente a su casa está muy agrietado. Podría ser peligroso para usted. Me gustaría ofrecerle, sin coste alguno, que mi equipo la repare y la nivele completamente. Es lo menos que puedo hacer. La oferta la tomó por sorpresa. Llevaba años quejándose al ayuntamiento por esa misma acera sin obtener respuesta. Bueno, no sé qué decir, tartamudeó. No diga nada, sonrió Adrián. Considérelo un gesto de buena vecindad. Estaremos encantados de hacerlo. Doña Elvira aceptó la cesta de frutas. Y a la mañana siguiente, un equipo de trabajadores reparó la acera, dejándola lisa y perfecta. La noticia corrió por el barrio como la pólvora. Clara lo escuchó de la propia doña Elvira. Parecía, diferente, clarita. Educado. Quizás lo juzgamos con demasiada dureza, comentó la anciana, mientras le ofrecía un trozo de mango jugoso de la cesta de Adrián. Clara sintió un escalofrío. No te fíes de él, Elvira. Es un lobo con piel de cordero. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. La estrategia de Adrián continuó. Unos días después, organizó la instalación de nuevas farolas de energía solar en toda la calle, justificándolo como una medida para aumentar la seguridad de su obra, pero beneficiando a todos. Habló con el señor Mateo, el panadero, y le ofreció un contrato muy lucrativo para proveer de pan y pasteles a toda la cuadrilla de la construcción a diario. El señor Mateo, cuyo negocio había estado luchando últimamente, no pudo negarse. Luego financió la renovación del pequeño parque infantil del barrio, el mismo donde antes celebraban el festival, instalando columpios nuevos y un suelo de goma para proteger a los niños de las caídas. Hacía cada movimiento con una justificación pública de responsabilidad corporativa o medidas de seguridad. Se reunía con los vecinos, escuchaba sus quejas, siempre cortés, siempre comprensivo. Dejó de ser el buitre o el sinvergüenza y empezó a ser, para algunos, el señor Villanueva. Clara observaba con una creciente sensación de impotencia cómo el hombre que había jurado destruir estaba seduciendo a su comunidad, comprando su lealtad con cemento, contratos y falsas sonrisas. La gente que la había apoyado incondicionalmente ahora se mostraba dividida. Bueno, Clara, al menos está haciendo cosas por el barrio, le dijo una vecina cuyo hijo ahora jugaba en el parque renovado. No podemos negar que tiene iniciativa. Es una estrategia, insistía Clara. Quiere aislarlos. Y quiere dejarme sola para que finalmente me rinda. Pero sus palabras empezaban a sonar a paranoia para algunos. El apoyo inquebrantable que había sido su escudo se estaba erosionando, y eso la asustaba más que cualquier excavadora. Adrián y ella apenas interactuaban. Cuando sus miradas se cruzaban, él simplemente le ofrecía un asentimiento educado y seguía su camino, lo cual era infinitamente más enloquecedor que su anterior hostilidad. El beso era un fantasma entre ellos, un recuerdo prohibido que vibraba en el aire cada vez que estaban cerca, aunque ninguno de los dos lo reconociera. Una tarde, mientras estaba en su jardín, lo vio al otro lado de la valla, hablando con un niño del barrio que había perdido su pelota en la obra. Adrián, en lugar de echarlo, se rió, buscó la pelota y se la devolvió, dándole unas palmaditas en la cabeza. La imagen era tan desconcertante, tan contradictoria con el hombre que la había acorralado y besado con furia, que Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Quién era él realmente? ¿El monstruo despiadado o este benefactor encantador? ¿O eran ambos la misma persona? Mateo también estaba preocupado. Está jugando al ajedrez, Clara. Está sacrificando peones para ganar a la reina, le dijo una noche. Y tú eres la reina. No te dejes engañar. Busca su punto débil. Todo el mundo tiene uno. El punto débil de Adrián llegó de una forma inesperada. A través de la investigación de Mateo, descubrieron que Villanueva Holdings estaba a punto de cerrar un acuerdo masivo para un proyecto gubernamental en el extranjero. Un contrato que solidificaría su imperio a nivel internacional. El acuerdo dependía de una auditoría de imagen corporativa impecable. Cualquier escándalo,
Cualquier publicidad negativa podría ponerlo en peligro. Aquí está, dijo Mateo, señalando una cláusula en un informe financiero. Necesita mantener un perfil bajo y una imagen de filántropo durante los próximos meses. Por eso se está comportando así. No es porque le importe el barrio, es porque le importa su contrato multimillonario. Si creamos un escándalo lo suficientemente grande, punto. ¿Cómo?, preguntó Clara. ¿Qué podemos hacer? La oportunidad se presentó durante una ola de calor que azotó la ciudad. Una vieja tubería maestra de agua, debilitada por las vibraciones de la construcción, reventó justo en la calle principal del barrio, creando un geyser de agua y dejando a toda la zona sin suministro durante lo que, según las autoridades, serían varios días. Para el resto de la ciudad era una molestia. Para el Jardín de los Recuerdos, era una sentencia de muerte. Clara observaba con horror cómo la tierra de sus macizos de flores se secaba y agrietaba bajo el sol abrasador. Sus plantas más delicadas ya empezaban a marchitarse. Lo que no se había logrado con excavadoras y amenazas, lo estaba consiguiendo una simple tubería rota. Adrián, previendo un desastre de relaciones públicas, reaccionó inmediatamente. Contrató camiones cisterna para que suministraran agua potable a los vecinos y los aparcó en la entrada de la obra. Los residentes, agradecidos, hacían cola con sus cubos y garrafas. Adrián estaba allí, en persona, supervisando la distribución, con aspecto de héroe preocupado. Ofreció agua a todo el mundo. A todos, excepto a Clara. Técnicamente, ella tenía un pozo antiguo en su propiedad, un vestigio de la época en que la zona era más rural. No era suficiente para mantener vivo todo el jardín, pero le permitía ser autosuficiente en el papel. Él sabía que ella nunca se rebajaría a pedirle agua. Verla luchar mientras él se erigía como el salvador del barrio era la venganza perfecta y silenciosa. La vio acarrear cubos desde el viejo pozo manual, su espalda doblada por el esfuerzo, el sudor perlado en su frente. Y por primera vez en semanas, el monstruo interior de Adrián sintió una punzada de satisfacción. Pero no contaba con la lealtad que aún le quedaba a Clara. Al ver su situación desesperada, doña Elvira, el señor Mateo el panadero y algunos otros vecinos leales, empezaron a llevarle parte del agua que recogían de los camiones de Adrián. Formaron una pequeña brigada secreta, llenando sus cubos y llevándolos al jardín de Clara por la noche. Adrián se dio cuenta al día siguiente. El suelo alrededor de las rosas de Clara estaba húmedo. Sus plantas parecían haber revivido. Observó y esa noche vio la operación clandestina de agua. Su rostro se ensombreció. Su plan de aislarla no había funcionado del todo. Esa noche, Clara y Mateo estaban trabajando juntos, tratando de optimizar el riego con el agua limitada que tenían. No es suficiente, Mateo. Las raíces profundas de los árboles están sufriendo, decía Clara, con la voz llena de angustia. Mateo la tomó de la mano. Aguanta, Clara. Solo un poco más. Tengo una idea, pero es arriesgada. A la mañana siguiente, cuando los vecinos llegaron a por agua, encontraron un nuevo cartel junto a los camiones cisterna. Debido a la alta demanda y para asegurar una distribución justa, el agua se suministrará únicamente con prueba de residencia. Límite de 20 litros por familia. Villanueva Holdings, comprometidos con la comunidad. Era una jugada burocrática y cruel. Adrián había encontrado una forma legal de cortar la ayuda a Clara. Los vecinos que intentaron llevarle agua fueron detenidos cortésmente por los guardias de seguridad que ahora vigilaban los camiones. Lo siento, las reglas son las reglas. La desesperación de Clara era palpable. Pero Mateo sonrió. Perfecto, murmuró. ¿Perfecto? Mateo, mi jardín se va a convertir en un desierto. Él cree que está jugando al ajedrez, pero nosotros vamos a patear el tablero, dijo Mateo. Hizo una llamada y, una hora después, una furgoneta de un canal de noticias local se detuvo frente al jardín. Mateo había contactado a una periodista de investigación conocida por su tenacidad. Mateo y Clara la guiaron por el jardín, mostrándole las plantas moribundas. Clara habló con una pasión desgarradora sobre el legado de su abuela, sobre el significado del jardín para la comunidad.
Adrián Villanueva se presenta como el salvador de nuestro barrio, dándonos agua con una mano mientras con la otra ahoga este pulmón verde, este santuario, por pura venganza personal. La periodista, oliendo una gran historia, fue directamente a confrontar a Adrián, con la cámara rodando. Señor Villanueva, ¿es cierto que está negando deliberadamente el agua a este jardín comunitario, un legado histórico del barrio, como represalia contra la señora Rivera? Adrián, pillado por sorpresa, se vio atrapado. Su rostro, por una fracción de segundo, mostró una furia helada antes de transformarse en una máscara de afable preocupación. Por supuesto que no. Eso es un malentendido terrible. La señorita Rivera tiene su propio suministro de agua, un pozo. Nosotros estamos centrando nuestros recursos en los residentes que no tienen ninguna alternativa, dijo, con la voz chorreando falsa sinceridad. La periodista no se rindió. ¿No es cierto que su construcción, según los informes de ingeniería, es la causa probable de la rotura de la tubería? ¿Y no es también cierto que su empresa necesita una imagen pública impecable para un importante contrato internacional? El rostro de Adrián se congeló. El golpe había dado en el blanco. Esa noche, el reportaje se emitió en las noticias de la tarde. Mostraba el hermoso jardín marchitándose, a Clara hablando apasionadamente y a Adrián con aspecto evasivo y culpable. Fue un desastre para él. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que saliera el sol, Clara se despertó por un sonido extraño. No era el ruido de la construcción. Era el sonido de un potente chorro de agua. Salió corriendo. Lo que vio la dejó sin aliento. Adrián, solo, en la oscuridad, había pasado una larga manguera de incendios por encima de la valla, conectada a uno de sus camiones cisterna. Estaba de pie en medio de su jardín, regando metódicamente sus plantas, empapando la tierra sedienta, con la camisa de vestir pegada a su cuerpo y el agua chorreando por su pelo. Cuando la vio, no se detuvo. Sus ojos se encontraron en la penumbra. No había sonrisa, no había burla. Solo una expresión indescifrable, una mezcla de derrota, furia y algo que se parecía peligrosamente al arrepentimiento. Se quedó allí, viéndolo salvar el jardín que él había intentado destruir, un acto de rendición forzado por la humillación pública. Cuando terminó, arrojó la manguera al suelo y se dirigió hacia ella. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia, el agua goteando de él sobre la tierra recién mojada. «Has ganado esta ronda, Clara», dijo, su voz era un murmullo ronco. «Felicidades. Has logrado lo que querías. Me has hecho quedar como un monstruo delante de toda la ciudad. Usted se convirtió en un monstruo por sí mismo». «Yo solo encendí la luz para que todos pudieran verlo», replicó ella, aunque su corazón latía con fuerza por su cercanía, por la imagen surrealista de él empapado en su jardín. Él soltó una carcajada seca y sin humor. «¿Y tu amigo, el abogado? Debe de estar muy orgulloso. Usar los medios para atacar, una táctica sucia, casi digna de mí. Supongo que después de todo, no sois tan diferentes». La acusación la golpeó. Odiaba admitir que había una pizca de verdad en ello. Habían jugado su mismo juego. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. No. Lo hicisteis para ganar. Hay una diferencia, dijo él, dando un paso más cerca. El olor a agua fresca y a tierra mojada lo envolvía. Pero ten cuidado con lo que deseas. La guerra se ha vuelto personal. Ya no me importa el contrato. Ya no me importa este estúpido edificio. Ahora, solo me importas tú. Su voz era baja, intensa. Le acarició la mejilla con el pulgar, de la misma manera que lo había hecho la primera noche. Esta vez, ella no se apartó, paralizada por la honestidad cruda de sus palabras. ¿No lo entiendes, Clara? Cada vez que te veo con él, riendo, planeando, siento que me clavan un cuchillo en el pecho. Me despierto pensando en cómo arruinarte el día y me duermo recordando el sabor de tu boca. Te odio. Te odio con cada fibra de mi ser porque no puedo sacarte de mi cabeza. Eso no es odio, susurró ella, su voz apenas un hilo. Es obsesión. Llámalo como quieras, murmuró él, inclinando su rostro hacia el de ella.
Pero es lo único real que he sentido en años. Y la besó. Esta vez, no había furia. No había posesión. Solo una desesperación abrumadora, una necesidad tan profunda que era dolorosa. Fue un beso lento, explorador, como si estuviera tratando de memorizar cada contorno de sus labios. Ella no respondió al principio, su mente era un caos de confusión. Lo odiaba, sí. Pero su cuerpo lo recordaba. El beso se volvió más insistente, suplicante. Y, contra toda lógica, contra todo lo que creía correcto, ella se rindió. Sus labios se abrieron bajo los de él, sus manos subieron hasta su pecho, sintiendo los músculos tensos bajo la camisa mojada. Le devolvió el beso con una mezcla de desesperación propia, una admisión silenciosa de que él también había estado en su cabeza. Se separaron, jadeando, sus frentes apoyadas una contra la otra. Esto está mal, susurró ella, más para sí misma que para él. Lo sé, respondió él. Pero ya no me importa lo que está bien o mal. Volvió a besarla, un beso corto y duro, antes de apartarse bruscamente. He regado tus plantas. Tu victoria está completa, dijo, su voz de repente fría de nuevo, como si se hubiera puesto su máscara. No esperes más favores de mí. Se dio la vuelta y se fue, saltando la valla y dejándola sola en el jardín empapado, con el sabor de la confusión y un beso imposible en los labios, mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, iluminando una guerra que se había vuelto peligrosamente íntima. En los días siguientes, se estableció un extraño armisticio. Adrián la ignoraba por completo, pero Clara notaba pequeños cambios. Las entregas de materiales para la obra se programaban a horas que no la molestaran. Encontró una caja de fertilizante de alta calidad, del que era casi imposible de conseguir, olvidada junto a su valla. Y lo más extraño de todo, vio a Adrián, a través de la ventana de su oficina, con el pequeño cactus espinoso que ella le había regalado en un nuevo platillo, visiblemente bien cuidado. Se sentía como si estuvieran bailando un vals lento y peligroso, acercándose y alejándose, sin tocarse nunca. Mateo lo notó también. ¿Qué está pasando entre tú y Villanueva? Hay una tensión diferente, le preguntó un día, con una nota de preocupación y tal vez de celos, en su voz. No pasa nada, mintió Clara, incapaz de explicar la vorágine de emociones que sentía. El punto de inflexión final llegó una noche lluviosa, muy parecida a aquella en la que su techo se había derrumbado. Clara estaba en su cocina cuando escuchó gritos procedentes de la obra. Un accidente. Vio las luces de una ambulancia parpadeando a través de la cortina de lluvia. Salió corriendo al porche, con el corazón encogido. Vio a los paramédicos colocar a un hombre en una camilla. Era Hernán, el capataz, el hombre amable que le había entregado el bolso de Adrián. Adrián estaba a su lado, con el rostro pálido y tenso, dándole órdenes al equipo médico, su habitual compostura rota por una preocupación genuina. Un andamio, resbaladizo por la lluvia, se había derrumbado. Cuando la ambulancia se fue, Adrián se quedó solo en medio de la obra desierta, con la lluvia cayéndole encima, pareciendo de repente muy solo. Clara no lo pensó. Llenó un termo con el café caliente que acababa de hacer y salió bajo la lluvia. Se acercó a la valla. Adrián, lo llamó en voz baja. Él se giró, su rostro era una máscara de agotamiento y culpa. Vio el termo en su mano y una emoción que ella no pudo descifrar cruzó por sus ojos. Saltó la valla, como si fuera el gesto más natural del mundo. Aceptó la taza que ella le sirvió, sus dedos rozando los de ella. Se quedaron allí, en silencio, bebiendo café bajo la lluvia torrencial, dos enemigos unidos por un momento de tragedia compartida. Era mi culpa, dijo él finalmente, su voz rota. Le presioné para que terminaran el armazón exterior antes de tiempo. Quería terminar esta obra de una vez por todas. Salir de aquí. ¿Por qué?, preguntó ella suavemente. Para poder olvidarte, su voz sonó más a pregunta que a afirmación. La miró, la lluvia pegándole el pelo a la frente, sus ojos azules oscuros por el dolor. No. Para poder empezar de cero contigo. Lejos de aquí. Lejos de las excavadoras,
de los abogados, de este estúpido jardín que se interpuso entre nosotros desde el principio. La honestidad de su confesión la dejó sin aire. ¿Cómo podemos empezar de cero?, susurró. Nos odiamos. No, Clara, dijo él, dejando la taza y tomando su rostro entre sus manos frías y húmedas. Yo ya no te odio. Ojalá pudiera. Sería mucho más fácil. Intento odiarte cada vez que te veo, pero lo único que consigo es desearte más. Deseo tu fuerza, tu pasión, tu maldita terquedad. Te deseo a ti. Y bajo la lluvia, en medio del barro y la tragedia, su tercer beso no fue de ira ni de desesperación. Fue un beso de rendición. Un beso que lo borraba todo, la hostilidad, el dolor, la lucha. Era lento, tierno, lleno de un anhelo que ambos habían negado durante demasiado tiempo. Cuando se separaron, la lluvia se había convertido en una llovizna suave. Hernán se pondrá bien, dijo ella, con una certeza que no sentía. ¿Y nosotros?, empezó él. No sé lo que somos nosotros, lo interrumpió ella. Pero esta guerra tiene que terminar. Adriana sintió una pequeña sonrisa triste en sus labios. Lo sé. Tomó su mano y, por primera vez, no hubo lucha, ni tensión, solo la sensación de dos manos que encajaban perfectamente, como si hubieran sido hechas la una para la otra. Mientras esperaban juntos a que saliera el sol en un campo de batalla que, finalmente, había encontrado la paz. La paz que siguió a esa noche de lluvia fue frágil, como el cristal. La guerra había terminado, pero las ruinas emocionales seguían esparcidas por todas partes. Adrián paralizó la construcción por completo, citando la necesidad de una revisión exhaustiva de la seguridad tras el accidente de Hernán. Pero ambos sabían que la verdadera razón era que la maquinaria pesada y el ruido constante eran incompatibles con el delicado armisticio que habían forjado. Empezaron a hablar. Al principio, eran conversaciones incómodas al otro lado de la valla, con metros de distancia entre ellos, como si temieran que la proximidad física pudiera reavivar las hostilidades. Hablaban del tiempo, de la recuperación de Hernán, que afortunadamente fue rápida y sin complicaciones graves, de las plantas del jardín. Adrián empezó a hacer preguntas sobre las flores, sus nombres, sus cuidados, con una curiosidad genuina que Clara encontraba a la vez desconcertante y extrañamente entrañable. ¿Por qué esta se llama corazón sangrante?, preguntó un día, señalando una delicada flor rosada. Porque parece una hilera de pequeños corazones de los que gotea una lágrima blanca, explicó Clara, acercándose para mostrársela. Mi abuela decía que eran para los amantes a los que les costaba decir lo que sentían. Adrián la miró fijamente. Tu abuela era una mujer muy sabia. Poco a poco, la valla dejó de ser una barrera para convertirse en un punto de encuentro. Adrián empezó a traerle café por las mañanas, de una cafetería artesanal al otro lado de la ciudad, y se lo pasaba por encima de la valla. Ella, a cambio, le guardaba los tomates más maduros o un manojo de hierbas aromáticas para su cena. Era un cortejo silencioso, construido a base de pequeños gestos. Una tarde, él la encontró sentada en el porche, con el ceño fruncido sobre una pila de facturas. ¿Problemas?, preguntó desde el otro lado. Clara suspiró. El impuesto de la propiedad ha subido una barbaridad. Supongo que tener un futuro complejo de lujo al lado revaloriza la zona, dijo con un deje de amarga ironía. No sé cómo voy a pagarlo este año. Adrián no dijo nada en ese momento. Pero al día siguiente, Clara recibió una carta del ayuntamiento. Le informaban de que su propiedad había sido reclasificada como patrimonio verde histórico gracias a una donación anónima que cubría sus impuestos durante los próximos 10 años. Garantizando además su protección contra futuras construcciones. Supo inmediatamente que había sido él. Esa noche, lo esperó junto a la valla. ¿Por qué?, le preguntó en cuanto lo vio. Considera que es una forma de compensar todo el daño que te he causado. Es una disculpa. A mi manera, dijo él, con la mirada fija en el suelo, como si le avergonzara su propio acto de generosidad. No puedo aceptarlo, dijo ella, aunque su corazón se sentía ligero por primera vez en meses. Ya lo has hecho, replicó él, levantando la vista. No hay vuelta atrás.
Ahora este lugar está a salvo para siempre. Y tú también. En ese momento, Clara supo que se había enamorado de él. O que quizás lo había estado desde el principio, un amor nacido de la tierra quemada de su odio, como una flor resistente que crece en la grieta del cemento. Dio la vuelta y abrió la pequeña puerta de la valla, un gesto que ninguno de los dos había hecho antes. ¿Por qué no entras de verdad, Adrián? En lugar de saltar como un ladrón por la noche. Él la miró, sorprendido. Luego, una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro, la primera que ella le veía. Entró en el jardín. Y por primera vez, no parecía un invasor, sino alguien que volvía a casa. Esa noche, se sentaron en el porche, no como enemigos, sino como dos personas que intentaban descifrar el mapa de un futuro que no habían planeado. Hablaron durante horas. Él le contó de su infancia solitaria, de la presión de un padre que solo medía el éxito en metros cuadrados construidos, de cómo había endurecido su corazón para sobrevivir en un mundo de tiburones. Ella le habló de su abuela, de sus sueños, del profundo sentido de pertenencia que sentía por esa tierra. Odio en lo que me convertí cuando trataba de luchar contra ti, admitió él, su voz era un susurro en la oscuridad. Pero odio aún más la idea de una vida sin tenerte en ella. Se acercó a ella y la tomó de la mano. Clara, no te pido que olvides todo el daño que te he hecho. Probablemente nunca me lo perdonarás del todo. Pero ¿podrías darme la oportunidad de construir algo nuevo contigo? Algo que no sea de acero y cristal, sino de confianza y... No terminó la palabra. No se atrevía. Clara le apretó la mano. Construyamos, Adrián. Pero esta vez, lo haremos juntos. Desde los cimientos. La noticia de su incipiente relación cayó como una bomba en el barrio. Doña Elvira se atragantó con su té cuando Clara se lo contó. Ese hombre. ¿Después de todo lo que te hizo? Clarita, el amor te ha vuelto loca. Mateo, por otro lado, reaccionó con una tristeza resignada. Sabía que había algo entre vosotros, dijo cuando Clara fue a hablar con él. Lo veía en la forma en que os mirabais, incluso cuando os odiabais. Solo te pido una cosa, ten cuidado. Si te hace daño, juro que lo enterraré bajo los cimientos de su propio edificio. No lo hará, dijo Clara con una confianza que la sorprendió a sí misma. Estamos en paz ahora. La verdadera prueba, sin embargo, era el gigantesco esqueleto de hormigón que se cernía sobre su jardín. Elysian Towers, el monumento al antiguo Adrián, a su ambición desmedida. No puedo seguir con ello, le dijo Adrián a Clara una mañana, mientras contemplaban la estructura. Cada vez que la miro, veo al hombre que era, al hombre que te hizo daño. No quiero ese legado. Pero demolerlo costaría una fortuna y sería un desastre logístico. Fue Clara quien tuvo la idea. ¿Y si no lo destruyes? ¿Y si lo transformas? Pasaron semanas trabajando juntos en el rediseño. Contrataron a un equipo de arquitectos innovadores y, bajo la dirección apasionada de Clara y la experiencia financiera de Adrián, Elysian Towers se convirtió en terrazas del jardín. Los planos originales fueron destrozados. En su lugar, imaginaron un edificio que conviviera con el jardín en lugar de dominarlo. Fachadas cubiertas de enredaderas, balcones que eran auténticos jardines colgantes, un sistema de recogida de agua de lluvia para regar tanto el jardín de abajo como los del propio edificio. La lujosa piscina de la azotea se convirtió en un huerto comunitario para los residentes. La mitad de los apartamentos se destinaron a viviendas de precio asequible para artistas, profesores y familias del barrio. Adrián liquidó gran parte de sus otras propiedades, invirtiendo su fortuna personal en hacer realidad este nuevo sueño. Trabajaron codo con codo, sus días llenos de reuniones, planos y la emoción compartida de crear algo único. Y en medio del trabajo, su amor floreció. Descubrieron el humor del otro, sus miedos, sus pequeñas manías. Se besaban entre pilas de muestras de baldosas y se abrazaban a la luz del atardecer sobre los planos extendidos. Un año después, Terrazas del Jardín estaba terminado. El día de la inauguración, todo el barrio estaba allí.
La estructura que una vez había sido un símbolo de opresión ahora era una maravilla de la arquitectura verde, un ejemplo de cómo el progreso y la naturaleza podían coexistir. Doña Elvira cortó la cinta inaugural, sonriendo de oreja a oreja. Bueno, Villanueva, le dijo a Adrián. Parece que después de todo no eras tan sinvergüenza. Adrián, de pie junto a Clara, con su mano firmemente entrelazada en la de ella, se rió. Gracias a que una mujer muy terca me enseñó una lección. Esa noche, después de que el último invitado se fuera, se quedaron solos en el jardín, bajo la sombra amistosa del nuevo edificio. Las luces de los apartamentos empezaban a encenderse, pareciendo estrellas atrapadas en un bosque vertical. Lo hemos conseguido, susurró Clara, apoyando la cabeza en su hombro. Tú lo conseguiste, dijo él, besando su pelo. Me salvaste de mí mismo. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente respirando el uno junto al otro. Clara, dijo Adrián de repente, su voz un poco tensa. Se arrodilló frente a ella, sobre la tierra suave de su jardín. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. No contenía un diamante ostentoso, sino un anillo sencillo, de plata, con la forma de 2 hojas entrelazadas. He construido edificios por todo el mundo, he movido millones de dólares, he luchado en salas de juntas y en juzgados. Pero el proyecto más importante de mi vida, el único que de verdad me importa, eres tú. Me has enseñado a plantar en lugar de destruir, a cuidar en lugar de conquistar. Quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo de ti. Quiero plantar un futuro contigo. Quiero tener hijos que jueguen en este jardín y que aprendan de ti a ser fuertes y buenos. Cásate conmigo, Clara. Construye tu vida conmigo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Clara mientras miraba al hombre que una vez había odiado, ahora arrodillado en la tierra que ella tanto amaba. Su corazón rebosaba de una felicidad tan intensa que casi dolía. Sí, susurró. Sí, Adrián. 1000 veces sí. Él le deslizó el anillo en el dedo y se puso de pie para besarla, un beso lleno de promesas y del dulce aroma de la tierra y las flores. Su boda fue un asunto sencillo, celebrado en el propio jardín de los recuerdos, rodeados de su familia, su comunidad, bajo las terrazas del jardín que eran un testimonio de su historia. Y como había soñado Adrián, los años siguientes trajeron risas de niños al jardín. Tuvieron 2, un niño llamado Leo, con el pelo oscuro de su padre y la sonrisa luminosa de su madre, y una niña llamada Elena, en honor a la abuela de Clara, con unos ojos de un azul sorprendentemente intenso que lo veían todo con una curiosidad insaciable. Adrián le enseñó a Leo a construir las más increíbles fortalezas con piezas de madera, y Clara le enseñó a Elena los nombres de cada flor y el secreto para hacerlas crecer. El antiguo despacho de Adrián en la obra fue demolido. En su lugar, construyeron un pequeño invernadero, donde Adrián y Clara pasaban muchas tardes juntos, sus manos entrelazadas en la tierra, sus hijos jugando cerca. Él nunca perdió del todo su empuje empresarial, pero ahora lo canalizaba hacia proyectos de desarrollo sostenible por todo el mundo, convirtiéndose en un pionero de la construcción ecológica. Siempre con Clara como su principal consejera y su brújula moral. A veces, por la noche, cuando los niños dormían y la paz descendía sobre su pequeño paraíso, se sentaban en el porche y miraban el edificio y el jardín, ahora uno solo, indivisibles. Pensar que todo esto empezó con odio, murmuraba Clara, acurrucada en sus brazos. Adrián la estrechaba más fuerte. No empezó con odio, mi amor. Empezó con una mujer que era lo suficientemente fuerte como para proteger lo que amaba y lo suficientemente valiente como para enseñarle a un hombre perdido cómo amar también. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.